Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. A continuación vamos a desarrollar el curso de manejo defensivo y seguridad vial. Un curso bastante interesante que les va a aportar bastante a su vida. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristian Camilo Narváez, soy el instructor que el día de hoy los va a acompañar en la jornada de capacitación, un componente bastante importante para todas nuestras vidas. Cuando hablamos nosotros de manejo defensivo y seguridad vial, nos referimos directamente a un componente muy importante que se encuentra inmerso dentro del Código Nacional de Tránsito. El Código Nacional de Tránsito nos presenta obligaciones, deberes y derechos. Básicamente nos lleva a proponernos una serie de comportamientos adecuados con la finalidad de reducir la probabilidad de un accidente. Seguido a esto, pues vamos a hacer el abordaje de un componente bastante importante y es el concepto. ¿Qué es el manejo defensivo? Cuando nosotros hablamos de manejo defensivo, nos encontramos con el concepto básico que es la aplicación de técnicas, donde precisamente lo que se busca es evitar los accidentes de tránsito teniendo en cuenta los diferentes actos inseguros proporcionados por los demás, no solamente por parte de nosotros en la vía, sino hay que tener en cuenta que hay otros participantes, otros integrantes en la vía. Por otro lado, vamos a encontrarnos con algo bastante interesante que es la pentalogía vial. 5 componentes bastante importantes. Dentro de esos encontramos el factor humano, el factor ambiental, el factor mecánico, el factor circulación y el factor control. ¿Qué sucede? Vamos a desarrollar cada uno de estos durante el curso del día de hoy. En el primer componente nos encontramos con el factor humano. En el factor humano nos encontramos con algo bastante interesante. El peatón. En la actualidad nos encontramos que muchas de las personas no se comportan adecuadamente cuando son peatones. Y partamos de algo. En la actualidad, muchas personas desconocen, uno, la legislación y dos, la señalización. Componentes importantes para un buen comportamiento en la vía. Cuando yo desconozco mis obligaciones, deberes y derechos, estoy muy mal. Cuando desconozco la señalización, que es la que me indica el comportamiento que yo debo optar, pues también estoy muy mal. Entonces, en la actualidad podemos resumirlo de esta manera, que muchas personas desconocen esta información y por esa razón tenemos un problema en el componente del peatón. Ahora, cuando somos pasajeros, siguiente punto. Cuando somos pasajeros, nosotros no le prestamos la atención que un solo comentario, eh, un abordaje directamente al conductor puede llegar a afectarlo. Entonces, tengamos en cuenta esto, la actividad de conducir debemos respetarla y por ende nosotros no debemos interferir en el desarrollo de esta. Me explico, tenemos al conductor de servicio público prestando su actividad, o sea, realizando su actividad, y nosotros no podemos llegar a distraerlo siendo pasajeros. ¿Por qué? Porque eso se puede llegar o llevar a un escenario de un posible accidente. ¿Por qué? Porque lo vamos a distraer, se va a concentrar en nuestra charla, nuestra conversación y va a muchas veces a llegar al escenario de no prestarle la atención a lo que está sucediendo en el horizonte. Por otro lado, el conductor en la actualidad, para ser un buen conductor, primero debemos ser buenos peatones y seguido a esto, buenos pasajeros, para poder llegar a ser un excelente conductor. Entonces nos encontramos en la actualidad que un porcentaje representativo, ¿cierto? De los conductores, hablemos de personal que tiene licencia de conducción, ¿cierto? Eh, Muchos de ellos obtuvieron su licencia por medio de trámites o de tramitadores que evitaron el debido proceso. ¿Qué sucede? Eso conllevó a que esa persona aprendiera a conducir, a mover su vehículo, ¿sí? Y no tenía una formación teórica. Por eso, en la actualidad, las personas, si quieren adquirir su licencia de conducción, primero deben pasar por un proceso de formación. Seguido a esto, un proceso de evaluación que
certifica que usted tiene la competencia necesaria, el conocimiento necesario para poder desarrollar la actividad de conducir, cosa que hace unos años no se presentaba. Ahora, dentro del factor humano nos encontramos también un componente importante ya en el desarrollo del plan estratégico de seguridad vial, ¿sí? Que es el coordinador de ruta, los jefes de transporte, personas, por eso hablamos del factor humano, personas que se encargan de garantizar que las movilizaciones, los desplazamientos se hagan adecuadamente, teniendo en cuenta algo muy importante, la política de seguridad vial, política de velocidad, política de tiempo de descanso, ¿cierto? Porque seamos conscientes, todos necesitamos un descanso y por ende el coordinador de ruta, el jefe del transporte, ellos de manera mancomunada, de trabajo en equipo, lo que buscan, uno, es cumplir al cliente y dos, que nosotros cumplamos los horarios de descanso para poder nosotros salir a conducir. Ahora, por otro lado, nos encontramos situaciones como factor ambiental. Condiciones meteorológicas, pues aquí nos encontramos escenarios como la lluvia, ¿cierto? Un componente muy presente en la actualidad. En la vía, para nadie es un secreto que hoy estamos arrancando tal vez. Digamos, les voy a plantear un escenario muy sencillo. Estamos tal vez, bueno, me encuentro en este momento en la ciudad de Neiva, entonces estamos en la ciudad de Neiva y necesitamos viajar, qué sé yo, a Fusa. Arrancamos, iniciamos nuestro viaje, pues estamos en un clima bastante caluroso, pero a medida que vamos subiendo, las condiciones meteorológicas pueden cambiar. En la vía puede venirse una lluvia y eso nos puede afectar bastante la movilidad. ¿Por qué? Porque en ese escenario de lluvia, uno, perdemos adherencia, dos, el carro tiende a derrapar más fácil y tres, tengamos en cuenta el factor de la visibilidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que muchas veces por la lluvia perdemos visibilidad y por eso se recomienda disminuir la velocidad en un 50%. Ahora, por otro lado, condiciones topográficas, para nadie es un secreto que en nuestro país la malla vial no es de las mejores. A nivel Sudamérica, pues digamos que estamos en los puestos donde tenemos las peores condiciones de vía, ¿sí? Una de las mejores las tiene Ecuador, pero bueno, no nos vayamos solamente a eso. Veamos el escenario de la topografía. Las condiciones son muy variables, ¿sí? Muchas veces por la actividad que realiza la compañía, tienen que desplazarse por zonas donde está destapada la vía, ¿sí? Donde fácilmente podemos encontrarnos que si llueve, el terreno cede, ¿cierto? Y fácilmente podemos quedar atorados. Entonces, escenarios como esos se pueden llegar a presentar, huecos, tipo de terreno como tal, una cosa es un terreno escabroso, una cosa es un terreno pavimentado, condiciones como esas nos vamos a encontrar siempre. Por otro lado, cuando hablamos de medioambientales, miren que aquí podemos hacer como una sumatoria entre meteorológica, topográfica. Les voy a plantear un escenario para traerlo muy a relación. Resulta que por nosotros, por el impacto que genera la mano del hombre, ¿cierto? Pues para hacer rompimiento en terrenos para crear nuestras vías, pues para nadie es un secreto que es un proceso bastante arduo. ¿Qué sucede? Entonces tenemos que consumir, abarcar varios espacios en una montaña y eso conlleva a que se dé una inestabilidad en el terreno. Entonces, vamos al escenario. Viene la lluvia, cae en la montaña, hace que se ceda esa parte de la montaña, ¿sí? Y afecte las condiciones de la topografía de ese escenario. Muchas veces nos encontramos con la caída de la bancada, ¿cierto? En la vía. ¿Por qué? Porque se presenta tal vez un derrumbe y eso afecta la movilidad. Ahora, por otro lado, otro de los componentes que también debemos tener en cuenta y que son muy importantes es la señalización y la demarcación. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros debemos conocer qué es una señal de tránsito y qué es la demarcación que debemos también conocer.
¿sí? Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Al finalizar vamos a ver todas las señales de tránsito, importantes que todos ustedes estén muy atentos. Por otro lado, hablamos del sistema vial. Afortunadamente estamos en constante evolución. La idea es que en Colombia toda la semaforización se encuentre sistematizada por medio de algoritmos que se encargan de analizar las condiciones y la cantidad de vehículos que se encuentran en un momento dado en ese escenario o en esa intersección. Estamos apenas en el proceso de evolución, estamos apenas en el proceso de cambiar ese tipo de escenarios. Ahora, por otro lado, factor mecánico. Cuando hablamos nosotros del factor mecánico nos referimos a vehículo, carga, accesorios de amarre. Vehículo. Aquí es donde entra a jugar el papel importante la inspección preoperacional. Cada una de las personas debe realizar su inspección preoperacional y debe quedar documentada, muchachos. Entonces, la invitación que es a que cada uno de ustedes realice la lista de chequeo, pero ojo, no es hacer planas, es dirigenciarla de la forma más sincera posible. Para llenar planas lo podemos hacer en la casa, pero por favor, recuerden que es la vida de cada uno de ustedes la que está en juego en ese momento. ¿Por qué? Porque usted es el que se va a subir a ese vehículo. Entonces ahí tenemos un escenario bastante complejo. Ahora, sumémosle a la carga, debemos conocer el tipo de carga. ¿Por qué razón? Porque asimismo, si yo conozco el tipo de carga, voy a seleccionar los accesorios de amarre adecuados. ¿Sí? Y mire que ya estoy abordando el siguiente punto. Entonces, hago inspección preoperacional, voy a llevar una carga, debo conocer el accesorio de amarre para asegurar ese proceso de desplazamiento. Entonces miren que es un punto bastante interesante. Ahora, cuando hablamos del factor circulación, dos componentes importantes que debemos conocer, maniobrabilidad y física de la conducción. Cuando hablamos de maniobrabilidad y física de la conducción nos referimos a algo muy interesante, algo tan simple como respetar los espacios entre vehículo y vehículo, precisamente para dejar el espacio necesario para que en el momento que el vehículo que va enfrente mío frene, yo tenga la oportunidad de realizar la misma maniobra de frenado o en su defecto la maniobra evasiva, buscando siempre la derecha, o sea, la berma. Ojo, tratar de ir en contra de la reacción normal que el ser humano tiende a realizar, que es izquierda. Entonces, uno de los escenarios más comunes es ese. Ahora, por otro lado, tengan en cuenta lo siguiente. Factor control. Para nadie es un secreto que el cumplimiento de la legislación es una de las cosas más difíciles en la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Tengamos en cuenta esto. La base de la seguridad vial la trabaja inicialmente la ley 1503 de 2011, donde básicamente lo que nos lleva a qué? A promover ese tipo de conductas y comportamientos adecuados en la vía. De ahí es donde se dan los primeros pasitos, ¿cierto? Para llegar al plan estratégico de seguridad vial. Entonces, si ven, muchachos, que miren que el tema de la seguridad vial viene de mucho tiempo atrás. Entonces, hablamos de la 1503, hablemos del Código Nacional de Tránsito, que es la Ley 769 del 2002, y hablemos posteriormente a eso de la resolución 1565. Entonces, aquí nos encontramos con la resolución 1565, donde establece la guía metodológica para elaborar los planes estratégicos de seguridad vial, donde entra a jugar una serie de componentes y una serie de pilares bastante importantes. Ahora, pasamos a hablar de la identificación de factores de riesgo vial, algo que se conoce como el rutograma. Básicamente es revisar, analizar, identificar los diferentes riesgos que podemos encontrarnos en la vía. Ahora, debemos entrar a revisar los tiempos de desplazamiento. ¿Qué condiciones nos encontramos también en la vía? Atentados terroristas, zonas de derrumbe, zonas de alta accidentalidad por inclinaciones, condiciones de topografía, todo eso entra a jugar en la identificación de factores de riesgo vial. Ahora, seguido a esto, nos encontramos con
el componente del factor control en el personal. ¿Qué sucede? Existen unos perfiles y con esos perfiles se establecen algo llamado profesiograma, documento científico donde se establece, de acuerdo al perfil del cargo, una serie de exámenes que se deben realizar precisamente para la vinculación de ese tipo de personal. Seguido a esto, una vez ya contratado el personal, pasamos al siguiente punto, que es el establecimiento de procedimientos. ¿Qué es? Básicamente es diseñar, establecer lo que debe hacer cada una de las personas. Y seguido a esto, vienen lo que son manuales de seguridad vial, requisitos contractuales, extracontractuales y responsabilidades que debe tener un conductor. Cabe tener en cuenta algo muy importante, que para el caso de los servicios públicos nos encontramos con pólizas de responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, todo eso entra aquí a jugar. Y para no olvidar, debemos tener en cuenta algo, que esto es un ciclo PHBA que tiene monitoreo, seguimiento y está en constante mejoramiento. Entonces, componentes como esos son los que nosotros debemos conocer. A continuación, vamos a hablar de las causas más frecuentes de accidentalidad. Está catalogado a nivel mundial con el 38,7%, el exceso de velocidad, un componente bastante importante. Aquí en Colombia, nosotros no tenemos vías rápidas, ¿sí? En otros países nos encontramos vías donde se puede transitar por encima de 160 kilómetros por hora. Acá no. Entonces, tengamos en cuenta que ¿por qué no tenemos esos límites mayores? Es simple y sencillo, porque la malla vial no da para más. ¿Sí? Entonces, por esa razón no podemos subirle al límite de velocidad. Ahora, por otro lado, el estado de embriaguez. En la actualidad, nos encontramos con una problemática que ha ido disminuyendo con el tiempo. A raíz de la famosa ley Merlano o la 1696 del 19 de diciembre de 2013, que básicamente vinculó o adicionó una serie de grados de alcoholemia y digamos que unos montos más representativos y más fuertes en cuestiones económicas en la sanción, se ha disminuido. Desde ese tiempo hasta la actualidad hemos encontrado una disminución representativa. En la actualidad, pues nos encontramos con datos como el 13,2%, y en la actualidad esa cifra es grande. Muchos dirán, no, son solamente 13 personas de cada 100. Sí, claro, pero son 13 personas. Entonces es para que nosotros entremos en conciencia y le prestemos mucha atención a esto. Ahora, otro de los problemas que tenemos en la actualidad, adelantar en forma indebida. Muchas personas tienden a reaccionar de esta manera, de la forma inadecuada en el proceso de adelantamiento. ¿Qué hacen? No señalizan. ¿Qué más hacen? Adelantan en líneas continuas, adelantan en curvas, adelantan en túneles, adelantan en puentes, adelantan y adelantan y adelantan en muchos lugares que está prohibido. Entonces, he ahí uno de los problemas, por eso la cifra está en el 7,2%. Ahora, objetos extraños animales en la vía. ¿Qué nos encontramos nosotros en las vías? Personas que muchas veces estuvieron en un momento donde se varó el vehículo. ¿Qué hicieron? Y establecieron todo su perímetro de seguridad, utilizaron sus conos, sus triángulos. Muchas de las personas optan por cortar una rama, poner unas piedras, pero el problema no es ese, no es cortar la rama, poner las piedras, el problema es dejar eso ahí. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Esos objetos extraños que quedan en la vía nos pueden ocasionar un accidente. Ahora, sumémosle a condiciones donde tenemos tránsito de animales en las vías, eso es un escenario bastante complejo que debemos nosotros entrar a evaluar. Por esa razón, existen señales que son verticales y que nos están indicando, hey, aquí encontramos icoteas, acá encontramos iguanas, aquí encontramos X, Y, Z tipos de animales. Entonces, por eso tenemos un porcentaje del 6,8%. Ahora, por otro lado, nos encontramos las fallas mecánicas. En la actualidad, pues tenemos un porcentaje del 6,7%. ¿Por qué? Sencillo, las fallas mecánicas siempre van a estar. ¿Por qué razón?
porque son máquinas. Sí, el componente mecánico siempre está la probabilidad de que falle. Entonces, no olviden eso. Ahora, pero si nos vamos a mirar con mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de las fallas mecánicas han sido inicialmente fallas humanas. Me explico. Los voy a llevar a un escenario. Si yo no realizo la inspección preoperacional y no me percato que tengo una fuga de líquido de frenos en mi vehículo, al momento de frenar no me frena, sí, es una falla mecánica, pero miremos el trasfondo de esto, que fui yo el que no revisó, que no tenía líquido de freno. Por ende, la culpa también es mía. Y esa es una falla humana, no es una falla mecánica. Entonces, si ven, todo lo que podemos nosotros encontrar. Ahora, distracciones del conductor. Este elemento, que es el dispositivo móvil, es un elemento distractor bastante fuerte. Y ya no es ni siquiera la llamada. Hoy en día es el chat. Un mensaje de WhatsApp o qué sé yo, de Messenger. Pues si llega uno no pasa nada, sonó. Pero si llegan dos, tres, muchas personas se distraen pensando, oye, ¿qué será? Me llegaron 3, 4 mensajes, ¿qué puede ser? Y ahí es cuando sacan su dispositivo móvil, estando conduciendo y se da el accidente. ¿Por qué? Porque le quitan la visual al horizonte. Por otro lado, falta de pericia en el manejo. Escenarios presentes todos los días. E inclusive, vamos a plantear un escenario bien complejo. Nosotros somos súper influenciables y no hay nada más tóxico que el comentario y dejarnos llevar de la emoción del momento de ese comentario que dice, ah, pero en esa ruta yo tardo menos tiempo. Ustedes no se imaginan lo destructivo y tóxico que es ese comentario. Al usted hacerle ese comentario a su compañero, toda la pericia que él estaba teniendo en cuenta, el cuidado como tal, al momento de conducir, en ese momento lo que usted hace es anularlo. Y lo está invitando, lo está incitando, lo está persuadiendo para que él cometa una serie de errores. Solamente porque en la sociedad que vivimos sufrimos de algo que se llama aceptación social. Porque no hay nada más rico que nos eleven el ego. No hay nada más rico que le no, allá viene el compañero que 20 minutos antes que todos llega a repartir su vehículo, su domicilio, qué sé yo, lleva con la ruta al personal, cosas como esas. Entonces, he ahí una situación bastante grave que tenemos. Y lo que veníamos trabajando hace un momento en la diapositiva anterior, que eran las distancias entre vehículo y vehículo, se recomienda en perímetro urbano de 3 a 5 metros. En carretera entre 25 y 35. Ojo, estas cifras son en vehículos livianos. Si hablamos de pesado, duplicamos. Ahora, cuando hablo de carretera, hablamos de velocidad de 60 kilómetros por hora. Si aumenta, pues así mismo debemos aumentar el espacio que vamos a manejar. Ahora, veamos aquí algo bastante importante. Para la actualidad, el salario mínimo diario legal vigente en el 2021 es de 30.284. ¿Qué sucede? El artículo 152 del Código Nacional de Tránsito fue modificado por la ley 1696 del 19 de diciembre de 2013, la famosa y muy conocida como ley Merlano. En esta ley nos encontramos con sanciones desde el grado 0, y el grado 0 se da entre 20 y 39 miligramos de etanol sobre litro, sobre 100 mililitros de sangre. Entonces, podemos estar hablando de manera muy hipotética, ¿cierto? Que esos entre 20 y 39 miligramos de etanol los podemos llegar a encontrar en unas bebidas alcohólicas como una cerveza, un vino. Entonces hablemos de una cerveza. Entonces, si me tomé una o dos cervezas, estoy en ese rango. Con una. Estoy en ese rango. Y en ese rango podríamos encontrarnos que la sanción sería suspensión de licencia durante un año, 20 horas comunitarias, los 90 salarios mínimos diarios legales vigentes, que si fuera
que si son a 30.284,20 centavos, sería un total de 2.725.578 pesos. Y de ahí súmele, o con esto, súmele gastos de grúa y patios. Y el tiempo de usted, de ir a sacar su vehículo. Entonces, aparte de eso, sumémosle que sí o sí hay que pagar ese día de inmovilización del vehículo. Pero imagínense el escenario. Cae usted por error un jueves, pasa el día completo que es el viernes, el sábado no atiende, entonces se convierte en sábado, domingo, llega usted el lunes, muy probablemente ese lunes haga todas las vueltas y le entreguen el carro el martes. Pues ahí tenemos un escenario bastante complejo. Resulta que también por segunda reincidencia hay sanción, pero ya no son los 90 salarios, sino son 135. Y si hay tercera reincidencia, ya no son 135, sino son 180 salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, todo eso entra aquí a jugar. Ahora, y ya no sería la inmovilización del vehículo por el término de un día, sino de 3 días. Ahora, pasamos a hablar de grado 1. Lo mismo, tenemos sanciones, suspensión de licencia, pero en este caso sería 3 años, 30 horas comunitarias, donde yo debo exponer, digamos, mi condición, o muchas veces ayudar a la comunidad en otro tipo de cosas. 180 salarios mínimos diarios legales vigentes, que serían 5.451.156 pesos, 3 días de inmovilización del vehículo. Entonces es un tema de mucho cuidado. Pasamos a la segunda reincidencia, 6 años, 50 horas y 8.176.734 pesos. Y aquí ya pasamos de 3 a 5 días de inmovilización del vehículo. El tema aquí es bastante serio. Y solamente aquí en grado 1 me he tomado una cerveza y media o 2. El tema es complejo. Hablándolo de manera muy, muy hipotética, no quiere decir que exactamente con una cerveza o con 2 cervezas a usted le va a marcar esta cifra, pero estamos dentro de los rangos. Tercera reincidencia, hay cancelación de licencia de conducción. Aquí no se eliminan la licencia de conducción, no hacen la cancelación, no podemos volver a adquirir una licencia de conducción y me cuesta la módica suma de 10.902.312 pesos y 60 horas, 10 días de inmovilización de vehículo. Lo mismo sucede para el grado 2, en primera vez, los 10.900.000, 5 años, pero aquí ya 40 horas y 6 días de inmovilización. Pasamos a hablar de lo siguiente. Segunda reincidencia en grado 2. Nos encontramos una parte bastante importante que no podemos olvidar. 10 años, 60 horas, 16.353.468 pesos, 10 días de inmovilización. Fuerte. Y tenemos cancelación en la tercera vez, con grado 2. Y aquí ya nos costaría 720 salarios mínimos diarios legales vigentes, que serían 21.804.624 pesos. Una cifra bastante grande. 80 horas y 20 días de inmovilización de vehículo. Y cuando hablamos ya de grado 3, que sería el máximo grado, tenemos en primera instancia los 21.804.624, que serían los 720 salarios mínimos diarios legales vigentes, y también tendríamos 10 días de inmovilización. Suspensión de 10 años y 20 horas comunitarias. Ahora, por otro lado, pasamos a hablar de la segunda reincidencia. Aquí ya hay cancelación. Cancelación de licencia, 20 horas, 32.706.936 pesos y 20 días de inmovilización de vehículo. Pero resulta que hubo una tercera reincidencia en grado 3. Entonces nos encontramos que aquí ya hay suspensión, pues no podemos suspender nada porque ya la tenemos suspendida, pero entonces pasa a ser un proceso diferente. ¿Por qué? Porque ya entra a ser un proceso
que puede ser tentativa de homicidio, ya pasaría a proceso penal. Bueno, pero aquí hablemos de estas cifras. 30 horas, 43.609.248 y 20 días de inmovilización de vehículo. Eso es, o ese es el resumen de la famosa ley Merlano, del usted no sabe quién soy yo. Ahora, distracciones, encender un cigarrillo, ver un líquido, sintonizar la radio, buscar un objeto en la cartera o billetera, consultar un mapa en el GPS o buscar un teléfono, tiene unas cifras bastante grandes, de 3 a más de 4 y 5 segundos. Y que si vamos a una velocidad representativa de 100 kilómetros por hora, que sería el tope máximo o el límite de velocidad para particulares en Colombia, pues estaríamos hablando que podríamos llegar a avanzar 80, 110 metros y hasta 140 metros. Errores diariamente cometidos. Ahora, alcohol y drogas. Para nadie es un secreto que en la actualidad eso lo encontramos, pero ojo, son cosas que no deberían ser, no deberían existir, pero existen. Y lo que siempre se va a recomendar es que no se utilice ningún vehículo bajo los efectos de ninguno de esos productos, ni bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas como cocaína, anfetaminas, ese tipo de productos, por favor, abstenerse. Ahora, tengan en cuenta algo muy interesante. Límites de velocidad. Vía nacional rural pavimentada, 80 y 100. 80 para quienes? Públicos y 100 para particulares. Vías urbanas, 40 kilómetros por hora. Vía no pavimentada y acceso a pozos, 30 kilómetros. Instalaciones y locaciones, 20. Ojo, estos dos últimos ítems pueden ser variables. ¿Dependiendo de qué? De la operadora. Es así de simple, muchachos. La operadora es quien define los límites de velocidad que vamos a manejar en los diferentes lugares del campo. Ahora, escenario muy presente. Fatiga, sueño, estrés y cansancio. Ustedes dirán, muchachos, que por qué voy como tan rápido, pero el tiempo hoy en día es un lujo. Entonces vamos a tratar de abordar todo el componente temático. Tenemos acá fatiga, sueño, estrés, cansancio, estrés. Importante. El efecto dormitar, el efecto del pestañazo, el microsueño, como lo quieran llamar, técnicamente se llama dormitar, se da precisamente por el sueño y el cansancio. Y ese efecto dormitar, ese microsueño, puede tardar hasta 3 segundos. Y si voy a una velocidad de 80 kilómetros por hora y pestañeo durante 3 segundos, he avanzado 70 metros. Y en 70 metros yo me puedo estar saliendo de la vía. Entonces, es ahí uno de los problemas que tenemos. Ahora, este evento se da mucho entre las 12 y las 3 de la tarde. Pero también en horas de la noche se da entre las 2 y 3 de la mañana. Son escenarios altamente peligrosos. Factores ambientales con los que tengo que encontrarme. El hidroplaneamiento es uno de ellos. La lluvia contribuye a eso, a la pérdida de visibilidad, pérdida de adherencia. Como no hay elevación de temperatura, la goma no genera adherencia y fácilmente nos podemos encontrar que en una maniobra brusca podemos tender a derrapar. Hay un evento llamado el evento chicote o el evento azote. Dicho evento, en el momento de un impacto, es cuando se da el desplazamiento hacia adelante y sufrimos de una fractura cervical. Lo ideal es que utilicemos el apoyacabezas en cada uno de los lugares que corresponde. Me explico. Una cosa es el apoyacabezas para mí y otra cosa es para una persona tal vez un poco más baja o inclusive más alta. Yo soy una persona que mide 1,80. Digamos que estoy en el rango que no soy ni súper alto ni tampoco súper bajito, estoy en un término medio, ¿sí? Estoy dentro de los rangos de altura que debe existir en la sociedad, ¿sí? Estoy en la media. Entonces, por eso es importante que no olvidemos que cada vez que nos subimos a un vehículo, ajustamos el apoyacabezas, verificamos retrovisores, todo eso para el beneficio propio.
Cuando ajustamos nosotros el apoyacabezas, existe algo que es aceitabel y boa, que sería la posición donde debería llegar o ir ubicado el apoyacabezas. Algo importante que debemos tener en cuenta, verificación preliminar, la inspección preoperacional debe hacerla a conciencia. En niveles de fluidos, componente importante, gasolina o ACPM, aceites, agua, refrigerante, líquido de batería, debe estar dentro de los niveles. E inclusive también el del hidráulico. Por otro lado, ¿qué más debo verificar? Debo verificar ductos, debo verificar correas, debo verificar líneas eléctricas, precisamente para evitar complicaciones en el escenario. Y por otro lado, debo verificar presión de neumáticos. Importante que tengamos en cuenta fechas de caducidad. Recuerden que los neumáticos, las llantas, deben cumplir con una vida útil, pero ojo, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Depende del fabricante el tiempo que establece de vencimiento. Sí, existen las marcas que dan 4 años, otras dan 5. Digamos que hay un rango de variable dependiendo del tipo de fabricante. Por eso es recomendable conocer la ficha técnica de cada una de nuestras llantas, donde podemos encontrar desde las libras de presión con las que se debe manejar, ¿sí? Esa información como es la vida útil, para qué velocidad y qué tipo de llanta de la que estoy comprando, ¿sí? Porque existen Rs, como existen Ts, como existen, ¿sí? Diferentes tipos de llantas. ¿Qué más debo verificar en la inspección preoperacional? Carrocería y espejos. Recuerden, quien no inspecciona, paga, muchachos. Entonces, mucha atención con eso. Verificar luces, plumillas o limpiabrisas y el pito. ¿Por qué son importantes? Porque en carretera la ausencia de ellas pues, nos va a hacer vulnerables. Imagínense ustedes en carretera que empiece a llover y las plumillas no funcionen. Ahí fácilmente vamos a quedar en ese lugar. Imagínense que arrancamos de día y cayó la noche. Necesitamos encender las luces y no encienden. Necesitamos pitar porque necesitamos que nos escuchen, hacernos visibles. Si no tenemos pito, no lo podemos hacer. Entonces, cosas como esas suelen pasar. En la inspección preoperacional debo verificar antes lo que es amortiguación, exhausto, frenos, todo lo que corresponde a ese componente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo eso hoy en día. Por otro lado, el botiquín, kit de herramientas, el extintor, las señales, todo lo que concierne en el equipo de carretera, es importante que lo manejemos. Siempre inspeccionemos que se encuentre dentro de nuestro vehículo. Algo importante que no debemos olvidar. 5 hábitos de visión. Mire lejos y hacia adelante. Tenga visión panorámica. Mantenga sus ojos en movimiento. Y deje, por favor, siempre una salida. Y por último, estaríamos hablando de cerciorarse que los vean. Es un componente muy importante que no podemos olvidar. Mire lejos y hacia adelante es una parte importante. Por eso tenemos 3 zonas. Zona de planificación, zona de visión y zona de acción. En la zona de planificación nosotros contamos con tan solo de 30 a 120 segundos en adelante para planificar nuestro próximo movimiento. Tenemos la zona de visión donde se enfocan los obstáculos, que tenemos un rango entre 12 y 15 segundos para nosotros realizar el enfoque de estos obstáculos y anticiparlos. Y por otro lado tenemos la zona de acción, que es donde nosotros tomamos la acción, como donde reaccionamos y tenemos tan solo 4 a 6 segundos en adelante el vehículo. Por eso se recomienda siempre tener una visión panorámica, ver lo que sucede adelante, atrás, a los lados. Pero ojo, tenga en cuenta que cuando usted va conduciendo, nosotros tenemos 2 visiones. Tenemos la visión periférica, que es la que podemos ver, pero no enfocamos, y la visión central, que sí es la que se encuentra enfocada. Evitemos tener una visión fija. ¿Por qué? Porque perdemos y se nos va cerrando la periférica.
Señales de tránsito, muchachos. Tenemos señales preventivas, avisan que existen peligro o riesgo para la vida. Dentro de esas encontramos resaltos en la vía, bifurcación escalonada izquierda-derecha, bifurcación escalonada derecha-izquierda, glorieta. Todas estas señales pertenecen a las preventivas. También podemos encontrar las informativas, señales de color azul, de color verde, de color naranja, de color blanco, que proporcionan una serie de informaciones importantes que nosotros necesitamos. También tenemos las señales reglamentarias, que son esas señales que dan una orden de comportamiento que debe surgir y las consecuencias que surgen el no acatar ese tipo de señales. Dentro de esas tenemos el pare, el se da el paso, el no pase, el prohibido parquear, el no parquear ni detenerse. Y por último tenemos acá las señales transitorias, bueno, las señales horizontales, que son todas las marcas que se encuentran expuestas en la vía, pintadas, y que en este caso podemos encontrar la línea, que si la línea es continua, no podemos realizar adelantamiento. Si la línea es discontinua, me indica que sí. Y tenemos también líneas combinadas como esta, que aquellas que van no pueden porque está en la continua, pero sí los que vienen pueden realizar el adelantamiento. En la parte baja podemos encontrar paso a nivel. Nos encontramos en este caso cuando las líneas de color blanca nos indica que ambos carriles van en el mismo sentido de circulación. Nos encontramos también unas flechas que nos muestran precisamente la dirección que debemos seguir. La línea de berma, que la berma está destinada para estacionamiento temporal y tránsito de peatones y animales. Y también nos encontramos por último el sendero peatonal. Y con esta, es el grupo que vamos a ver de último, que son las señales transitorias, vamos a cerrar. Son ese tipo de señales que se utilizan de manera temporal o transitoria para indicarnos que en ese momento o en esa área están haciendo algún tipo de mantenimiento en la vía. Por eso nos encontramos como zona de explosivos, conos, tambores, desvíos, carretera en un solo carril, banderero, obreros trabajando, equipo pesado, todas esas pertenecen a las temporales transitorias. Y con eso, muchachos, damos por terminada la jornada del día de hoy. Espero haberles aportado ese grano de arena en conocimiento y muchas gracias por la participación de ustedes hoy. Hasta luego. Muchas gracias.